Buenas noches, les doy la bienvenida a nuestra clase en esta noche del lunes 23 de noviembre, estudiando nuestras raíces. Hoy estamos cubriendo a nuestro hermano Pastor Harold. Él se está mudando de su sitio de reunión, de su templo, y al mudarse, pues ha necesitado o necesitará esta semana para poder tener listo para el domingo. Entonces, esta semana estaremos cubriéndolo a él en las actividades y hoy es una bendición poder repasar un poquito sobre lo que creemos. Invito para que se pongan de pie aquellos que lo puedan hacer. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reconocemos, Señor de los cielos, nuestro pecado. Reconocemos que te hemos ofendido de pensamientos, palabras y obras. Pero mil gracias por no darnos lo que merecemos, sino lo que necesitamos, que es a Cristo Jesús, que es nuestro Señor y Salvador, quien con su vida perfecta, su sufrimiento, muerte y resurrección nos ha dado el perdón de nuestros pecados. Te pedimos, Señor, por cada uno de nuestros hermanos, para que seas tú bendiciéndoles. Ponemos en tus manos nuestras necesidades materiales, tú sabes cuáles son, que seas tú guiándonos conforme a tu voluntad, pero espiritualmente, que el Espíritu Santo siempre habite en nosotros, no solamente en esta clase, sino en todo momento de nuestras vidas. Esto, Señor, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a repasar unas cosas muy importantes que tienen que ver con lo que nosotros creemos y en especial cuando estamos hablando de nuestra fe. Son conceptos que necesitamos entender y estos conceptos nos animan para que podamos nosotros una vez más entender cuáles son nuestras creencias. Y pensando en nuestras creencias, como ustedes saben, el papel de la iglesia es poder enseñarles a cada uno de ustedes cuáles son las bendiciones que el reino de Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Por esto llamamos esta lección nuestras raíces, porque de allí es donde viene toda nuestra creencia, todo lo que nosotros creemos y defendemos en cuanto a la doctrina. Es importante recordar qué significa la palabra credo. Muchas veces afirmamos estos términos o decimos, tenemos esta confesión de fe que llamamos credo, pero en sí olvidamos qué es lo que significa esta palabra. Es muy claro que este significado, cuando decimos yo creo, es una palabra que viene del latín. Por lo tanto, cuando usamos un credo, hablamos o decimos lo que creemos. Y esto es muy importante recordar cuando estamos hablando lo que creemos, porque estamos hablando de cosas importantes para nuestras vidas, como por ejemplo nuestra relación con Dios. Estamos hablando de nuestra salvación. Por eso un credo, cuando estamos hablando de lo que yo creo y hablando de un credo, sabemos que es una declaración de nuestra fe y también lo llamamos como una confesión de fe. Si nosotros leemos lo que nos enseña Romanos capítulo 10, el versículo 9 y 10, el cual ustedes están viendo aquí proyectado, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y si crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Veamos interesante este versículo bíblico, cómo vincula lo que sale de nuestra boca y lo que hay en nuestro corazón. ¿Y cómo lo vincula? En cuanto a algo que creemos. Y en este caso estamos hablando de una doctrina fundamental. Cuando decimos Dios le levantó de entre los muertos. Y nos preguntamos a quién fue que Dios levantó entre los muertos. Pues a nuestro Señor Jesucristo. Y usted y yo sabemos que con la resurrección de Cristo
pues fue una victoria sobre Satanás, sobre la carne, sobre el mundo. Entonces vemos cómo al confesar esto, al decir lo que creemos, pues estamos hablando de nuestra salvación, estamos hablando de cómo es nuestra relación con Dios. Por eso la palabra confesión es muy importante recordar que hay términos, hay palabras que nosotros hoy en día hablamos en el español, vienen muchos del latín y también vienen del griego. Y la palabra confesión viene del griego que significa o se pronuncia homología. ¿Y qué significa homología? La misma cosa. Entonces es muy claro que cuando nosotros estamos diciendo lo que creemos, cuando estamos haciendo una declaración de fe, es muy importante decir la misma cosa. ¿Y respecto a qué? ¿A una iglesia o respecto a un grupo de personas? No, es respecto a la Biblia. Es la enseñanza de las Escrituras, tal como ella lo da y lo enseña. Por esto el otro concepto, hablando de la palabra confesión, quiere decir hablar de lo que se encuentra en nuestro corazón. Por eso cuando hablamos de lo que hay en nuestro corazón, podemos pensar en la confesión de nuestros pecados. Cuando hablamos de la confesión de nuestros pecados, estamos diciendo nuestros pecados a Dios o también podemos decir nuestros pecados a otros. Y a veces necesitamos no solamente decir a Dios, perdona mis pecados, sino que también necesitamos hablar con hermanos en la fe, confesar nuestros pecados, porque necesitamos escuchar de la ley y del evangelio, porque necesitamos una exhortación o animarnos. Pero cuando estamos hablando de confesar pecados, no podemos confundir la confesión de pecados con una confesión de fe, porque en la confesión de fe hay una declaración más amplia y esas declaraciones que a veces están dadas por escrito acerca de lo que nosotros creemos. Por ejemplo, nosotros como luteranos confesionales, en el libro de Concordia tenemos nuestra confesión de fe y aquí está escrita todo lo que, o escrito todo lo que nosotros creemos. Y es muy importante siempre recordar qué es lo que creemos respecto a qué, a la Biblia. Es lo más valioso que tenemos. Y por esto, siempre para nosotros necesitamos entender que la Biblia está por encima de la confesión de fe. Y es allí donde encontramos nuestra declaración. Por eso podemos sacar como conclusión que cuando hablamos de los credos, por regla general se refiere a declaraciones breves de nuestra fe. Y lo encontramos con el credo apostólico, un ejemplo de esto. Son 3 artículos breves que muestra toda la gracia de Dios. Ya hay los otros 2 credos que son un poco más largos, pero en sí, comparados con el libro de Concordia, en esta ocasión que lo estamos comparando, pues el credo niceno, el atanasiano y el apostólico es más corto que poder memorizar o aprender todo lo que enseña nuestras confesiones. Por eso, cuando hablamos de las confesiones, como les acabo de mencionar con el libro de Concordia, que es lo que hemos estado estudiando con nuestro hermano pastor Harold, pues son declaraciones de fe más largas, ¿sí? Y son más detalladas. Y por eso encontramos que se define más fácil la doctrina o la podemos explicar. Y sobre todo, esto muestra las doctrinas y enseñanzas de nuestra iglesia, de lo que nosotros creemos. Pero muchos se equivocan y creen que cuando hablamos de los credos, sencillamente estamos imponiendo doctrinas de hombres, pero no es así. Es momento de que hablemos la relación de los credos y las confesiones respecto a la Biblia. Hay iglesias que dicen no tener ningún credo. ¿Y por qué ellos dicen no tener ningún credo? Al contrario, dicen que están en contra de tener confesiones de fe
y simplemente dicen que solo la Biblia basta. Solamente las palabras exactas de la Biblia bastan para poder ellos hablar de su fe. Pues sí, en cierto sentido tienen razón, pero muchas personas, por ejemplo, dicen que creen en Dios, pero ¿cómo podemos saber en cuál Dios creen? Porque ustedes saben que hay personas que dicen creen en Dios, pero son paganos, son unitarios, no creen que Jesús es Dios. O hay personas que dicen creer en los sacramentos. Nosotros hablamos de los sacramentos, que fue uno de los últimos temas que estudiamos con Pastor Harold, pero ustedes saben que algunos saben o profesan creer en 7 sacramentos, pero la Biblia solamente nos habla de 2. Entonces es muy importante entender bien cómo una confesión de fe, un credo, nos señala exactamente qué es lo que cree esa iglesia o esa persona. Porque como ustedes saben, pues la Biblia la podemos dividir en doctrinas que son muy claras, pero lastimosamente por las diferentes interpretaciones que dan a la Biblia, es allí donde están las grandes diferencias, porque lastimosamente por el pecado que hay en el mundo, pues hay personas que usan su razón para interpretar la Biblia y cuando usan esta razón es donde entran las falsas doctrinas y no dejan que la Biblia se interprete a sí mismo. Entonces, cuando hay grupos religiosos o iglesias que no tienen sus confesiones de fe por escrito, caen en este error de que no sabemos exactamente qué es lo que creen. Por eso, por medio de los credos, nosotros podemos confesar, declarar las verdaderas doctrinas bíblicas de una manera clara y breve. Y cuando hablamos de mostrar la doctrina de una manera clara y breve, pues podemos usar muchos recursos que tenemos, como por ejemplo cuando usamos, y hace parte de nuestras confesiones, el Catecismo Menor de Lutero. Pues sabemos que la doctrina se divide en 5 partes. Y cuando entendemos esto y estudiamos con otros acerca de estas 5 partes, pues aprendemos qué creen los otros frente a los mandamientos, frente al uso de los credos, a los sacramentos, a la oración, al uso de las llaves. Entonces, es muy importante mantener esta diferencia. También los quiero animar para que puedan ver y de nuestra página de Luteranos Confesionales Colombia, y es aquí donde vamos a mostrarla. Muy importante entender que nosotros tenemos nuestras confesiones de fe y cuando las conocemos, cuando las estudiamos, pues brevemente exponemos qué es lo que creemos. Y si ustedes pueden visitar nuestro sitio, y una vez más, luteranosconfesionalescolombia.com, aquí en esto creemos, hay 9 puntos que ponemos nuestras creencias en evidencia bíblicamente. Dios y su revelación, la creación del hombre y el pecado, Cristo y la redención, la justificación por la fe, el tema de las buenas obras y la oración, los medios de gracia, la iglesia y su ministerio, la iglesia y el Estado, el retorno de Cristo y el juicio. Entonces, si usted como luterano confesional, nosotros como hermanos en la fe, dominamos nuestras creencias, pues va a ser más fácil enseñar a otros nuestras raíces, qué es lo que creemos. Si nosotros aprendemos a manejar bien nuestras confesiones y hablando, por ejemplo, lo que estudiamos con Pastor Tony del catecismo, pues va a ser más fácil enseñar a otros y defender la doctrina. Por esto les animo para que nos visiten en nuestra página, en esto creemos, y allí pueden encontrar lo básico y lo más necesario que necesitamos para nuestra salvación. Pero siempre hay que tener cuidado cuando estamos con otros exponiendo esto, como les digo. Por ejemplo, el primer punto, Dios y su revelación. Hay muchas personas que nos dicen, sí, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Pero cuando se empieza a estudiar con esa persona, te das cuenta de que no está diciendo es la palabra de Dios, sino que más bien dicen contiene la palabra de Dios. Y cuando estos grupos o esta persona dice que la Biblia contiene la palabra de Dios, pues es un problema serio. ¿Por qué?
porque está diciendo que allí también hay palabras de hombres. Y es el cuidado que hay que tener, como muchos usan estos términos de que la Biblia es, perdón, que la Biblia contiene la palabra de Dios, y cuando dicen o afirman esto, pues encontramos este serio problema. El problema de que no están considerando versículo por versículo cómo nos enseña las mismas escrituras. Por eso es muy importante que nosotros sepamos ese fin de usar las confesiones de fe. ¿Por qué enseñamos los lunes este tema de nuestras raíces? ¿Por qué los estamos involucrando a que conozcan la fórmula de concordia? Estos documentos usted los puede descargar hasta digitalmente y los puedes tener en tu computador, en tu tableta, aún en tu celular para ir estudiándolos, porque realmente es la doctrina la que estamos estudiando allí. Pues recordemos que cuando usamos nuestras confesiones de fe, promulgamos el Evangelio, enseñamos a otros lo que nuestro Dios ha hecho para salvarnos. También explicamos las creencias y doctrinas, en este caso de la Iglesia Luterana Confesional. Una de las cosas que hay que darle gracias a Dios, como nuestra fe luterana confesional invierte mucho tiempo en nuestra identidad espiritual. De un modo u otro siempre estamos mostrando con nuestras raíces qué es lo que creemos. Y por último, pues defendemos la iglesia, y hablando de nuestra iglesia luterana como tal, contra errores y abusos que resultan de las doctrinas falsas. Y vamos a ver eso un poco más bíblicamente. Primero, cuando hablamos de el propósito del credo, de promulgar el evangelio, pues veamos lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 10, los versículos 10 al 32. La santa palabra de Dios nos dice, pues cualquiera que me confiese, y recuerden que ya aprendimos qué significa confesar, viene la palabra homología, o sea, la misma cosa. ¿Qué confesamos? Y como nos dice aquí el pasaje de Mateo 10:32, el que me confiese delante de los hombres, yo le voy a confesar delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, Jesús, ¿qué quiere que nosotros confesemos de Él delante de los hombres? Pues que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador. Mire tan importante esto. Nosotros que afirmamos, como nos enseña la Biblia, que Jesús, con su vida perfecta, su sufrimiento, su muerte y resurrección, nos ha dado el perdón, ha ganado el perdón, la salvación para nosotros. Es lo que confesamos delante de los hombres. ¿Y cuál va a ser el resultado de esto? En la eternidad. También en Lucas capítulo 9, versículo 20, podemos ver ese pasaje bíblico o esa preciosa historia cuando Jesús le pregunta a sus apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? Y la respuesta de Pedro, el Cristo de Dios. Los otros evangelios dicen el Hijo del Dios viviente. Pero cuando Pedro confiesa esto, es lo mismo que Dios quiere que usted y yo confesemos nuestra fe, que digamos por qué nosotros creemos que vamos a ir al cielo o por qué hoy podemos afirmar que estamos en paz con Dios, no por nuestras obras, porque ahí está el otro ejemplo. Tú le preguntas o usted le pregunta a otra persona, ¿por qué vas a ir al cielo? La otra persona te va a hablar de que es bueno, de que sus obras son suficientes para salvarse y no hablan de Cristo. Entonces ahí es donde tenemos la oportunidad de enseñar el evangelio a otros. O en Romanos capítulo 10, versículos del 9 al 17. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó a los muertos, como ya lo leímos, pues el resultado es que serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice, todo aquel que en él cree o en él creyere, no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y
es lo que hacemos nosotros, por ejemplo, con los credos. ¿Qué estamos afirmando allí? En el segundo artículo, por ejemplo, y últimamente lo estamos estudiando detalladamente con el catecismo y el pastor Tony. ¿Qué es Jesús para nosotros? Nuestro Redentor, nuestro Salvador, cómo somos justificados. Ahora, cuando nosotros llevamos este mensaje a otros, miremos el versículo 14 en adelante. Pues, ¿cómo invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, con nuestras confesiones, enseñamos cómo somos salvos, enseñamos cuál es nuestro estado espiritual sin Dios y todo lo que Cristo hizo por nosotros. Y es muy importante nosotros conocer esto, así poder enseñar a otros el Evangelio. El otro motivo por el cual nosotros necesitamos enseñar o mantener los credos tiene que ver con explicar las enseñanzas de la iglesia. Ya les mencioné, por ejemplo, cuando en nuestra página tenemos 9 doctrinas que están explicadas, fundamentadas bíblicamente, qué es lo que creemos. Si vamos a las confesiones que están en el libro de Concordia, pues allí vamos a encontrar explicación de esto. Pero fundamentados bíblicamente, cuando leemos Hebreos capítulo 10, versículos 23 al 25, veamos lo que la Biblia nos anima. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cómo nos los mantenemos firmes? ¿Cómo no vamos a estar cambiando de doctrina? Es imposible que nosotros hoy digamos que creemos algo frente a la venida de Cristo y el día de mañana estemos hablando del arrebatamiento o creyendo en el arrebatamiento. ¿Cómo nos cuidamos de caer en la falsa doctrina? Pues cuando tenemos claro nuestra confesión de fe y como lo vimos, que creemos frente a la venida de Cristo, al juicio final, pues el Espíritu Santo, por medio del poder de la palabra, hace de que no cambiemos. Por eso es importante el congregarnos, porque cuando nos congregamos, pues ¿qué estamos aprendiendo nosotros al congregarnos? Pues estamos, como dice acá la palabra de Dios, exhortándonos. Pero a veces creemos que la palabra exhortar es llamar a alguien al arrepentimiento. No tiene ese solo significado. La palabra exhortar también tiene que ver traer y ser juntos, o tiene esa idea de seguir el camino juntos, es lo que nos enseña la palabra de Dios. También cuando estamos hablando de explicar enseñanzas, por ejemplo, lo que nos enseña primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que le engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Cómo podemos nosotros defender a Jesús, es 100% hombre, 100% Dios, frente a doctrinas falsas como la de los testigos de Jehová, los mormones, o llegando a otros extremos frente a las religiones paganas como el Islam? Pues nuestras confesiones nos pueden enseñar y ayudar en esto, porque creemos que Jesús es nuestro Señor. Entonces allí tenemos explicación clara. Mire también diferencias con iglesias como la romana o las iglesias evangélicas, que no ven a Jesús como el Señor, el Salvador o la obra completa de Jesús, sino que también hablan de sus obras. Entonces la iglesia romana habla de la gracia infusa, como el Espíritu Santo prepara al hombre o capacita al hombre para ser salvo. Y la iglesia evangélica enseña cómo el hombre puede salvarse también por sus obras. Y no hablan de Cristo, de la salvación por gracia, pues las confesiones de fe nos ayudan en esto.
En 1 Corintios capítulo 1, versículo 10 nos dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis una sola cosa, una misma cosa, y veamos importante esto en cuanto a la fe. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pues en Colombia somos 7 pastores y creo que si hablas con los 7, vas a darte cuenta que enseñan la misma doctrina o enseñamos la misma doctrina. O si vamos a nivel de Latinoamérica, es igual, enseñamos la misma doctrina. Tal vez a veces podemos usar palabras diferentes para expresarnos diferentes, pero la esencia, la doctrina, la enseñanza es la misma. Y damos gracias a Dios de que el Espíritu Santo nos ha cuidado de la falsa doctrina. Y es aquí donde a veces muchos no entienden el tema del compañerismo, porque nosotros con quién nos unimos, con los que tenemos 100% unidad de la doctrina, porque Martín Lutero, por ejemplo, nos enseñó que la doctrina hay que verla como una sola, como un solo paquete. Y nosotros no podemos tener grados de comunión con otras personas sin hablar el mismo idioma, sin tener claridad de las mismas doctrinas. Y una vez más, no estamos hablando de la salvación de otros. Es decir, recuerden que nuestras confesiones nos enseñan quién va al cielo, quién pertenece a la iglesia invisible. Pues los cristianos que pertenecen a cualquier iglesia visible que existe. Y hay mucha gente de otras iglesias que pertenecen a la iglesia invisible, pero no podemos practicar el compañerismo con ellos por versículos como este, porque no hablamos la misma cosa, porque realmente se apartan de lo sencillo y lo profundo que es la palabra de Dios. Por eso, el último o la última sección de esta clase, que espero que esté teniendo más claridad el por qué es importante conocer nuestras raíces, por qué es importante tener nuestras confesiones de fe viva. También eso nos lleva a defender nuestra iglesia contra los errores. Mire, nosotros estamos hablando de almas, estamos cuidando almas. Pedro nos enseña que estas almas tienen un valor precioso. No fuimos comprados con oro, con plata, sino con la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero por eso tenemos que cuidarnos, como nos dice Mateo capítulo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas, porque vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Y cómo podemos saber si estos falsos profetas, falsos maestros, vienen con la verdad de la palabra de Dios? Pues cuando nos sentamos con ellos a verificar doctrina por doctrina. Por ejemplo, cuando hablamos de los cristianos de Berea, en Hechos capítulo 17, escuchaban a Pablo y a Silas, luego ellos iban a sus casas a verificar con la Biblia si era verdad lo que ellos decían. Y nosotros necesitamos cuidarnos. Por eso siempre les animamos, por ejemplo, el tener cuidado de no usar canales como Enlace, que es un canal en Latinoamérica que mucha gente lo ve. No lo vean, porque allí hay falsos profetas. Cuando les hemos enseñado, si alguien se hace llamar apóstol, ya desde ahí empieza un problema muy serio, porque tiene que decir mentiras para sostener su famoso apostolado. Y así puede continuar con muchas otras doctrinas, como por ejemplo cuando hay mujeres que dicen que pueden ser pastoras o iglesias que creen en porque tienen pastoras, pues hay que escuchar bien eso, pero ¿qué dice la Biblia y nuestras confesiones frente a esto? Entonces hay que cuidarnos de los falsos profetas y las confesiones nos ayuda en esto. Este pasaje de Romanos 16-17, que es uno de los pasajes que creo que todos nosotros necesitamos aprender de memoria. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina y que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. ¿Por qué
por ejemplo, no vamos a una misa católica romana o por qué no nos casamos en la Iglesia Católica Romana o no somos padrinos de niños en la Iglesia Católica Romana o por qué no participamos en cultos con otras iglesias o porque somos muy cuidadosos en usar la palabra hermano con otras personas, porque entra en juego la doctrina. Y como nos enseña identificación espiritual, no es que seamos mejores que ellos. Nosotros nos apartamos de ellos es por amor. Primero, por amor a la palabra de Dios. Segundo, por amor a nosotros. Y tercero, por amor a ellos, para que ellos puedan entender y poder conocer de lo que en verdad la Biblia enseña. Entonces, este versículo nos anima a apartarnos de ellos. Y en 2 Corintios 6:14 nos dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Y cuando estamos hablando de este yugo desigual, pues una vez más vamos a la doctrina, vamos a la enseñanza. Nosotros por eso no tenemos niveles de compañerismo con otras iglesias o otras personas, porque entendemos que nuestra relación con Dios es única, que hay un solo mediador, que es Jesucristo, porque confesamos y tenemos claro la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, con nuestras confesiones, con nuestras raíces, sabemos, identificamos y confesamos cuál es la obra del Padre, cuál es la obra del Hijo y cuál es la obra del Espíritu Santo. Hermanos, pues espero que esta corta explicación los pueda seguir animando para que conozcamos más de nuestras raíces, para que conozcamos más lo importante de seguir estudiando estos temas, no solamente hoy, sino cada momento de nuestras vidas que tengamos la oportunidad para enseñar la palabra de Dios a otros, para mostrar nuestro compañerismo y defender la doctrina. Oremos. Te damos gracias, Señor de los cielos, en esta noche por bendecirnos con este estudio, por bendecirnos con tu palabra, que el Espíritu Santo obre en nosotros, en nuestro caminar, y que podamos cada día más seguir creciendo en la fe y en la gracia. Bendícenos, Señor, con el devocional que en unos minutos vamos a escuchar, que también el Espíritu Santo siga siendo nuestro guía y maestro. También cuídanos en esta noche, que sea tu santo ángel cuidando nuestro descanso y que el día de mañana sea un día para tu honor y gloria. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a dar un corto saludo antes de terminar la llamada, antes o la transmisión, mejor dicho. Pues, comadre Liliana, un cordial saludo y buenas noches para ti, al igual que Yoli Vargas, a nuestro hermano Andrés en Bogotá, también un cordial saludo, a Alexandra aquí en Medellín, a Rosita en Quibdó, un cordial saludo, a Paulina en México, también un cordial saludo para usted, Piedad también acá en Medellín, saludos a Rubencho, a Moisés Tola, también buenas noches para ti, Luis Astudillo y también tenemos a Rudis y Antonio, un cordial saludo, a Irma Hidalgo en México, Yuraima también en Venezuela, también un cordial saludo para ti. Tenemos a Judy acá en Medellín, un cordial saludo. También tenemos a Marinela en Chile y tenemos a otros hermanos que han estado conectados y hoy pues no me lo muestra el Facebook. Dios les bendiga, una buena noche en el Señor y que el alimento espiritual del devocional en unos minutos siga fortaleciendo nuestra fe. Buenas noches.